Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo Víctor Mateo en este tu canal Un Discípulo. Si no te has suscrito, pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación, que le des like, que comentes, que compartas esta palabra con alguien más. Porque así como tú, también alguien más puede ser edificado. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite otro día más de estar delante de su presencia y de hablar su palabra y de su grandeza, de su maravilla, su gloria. Quiero hablar un tema interesante, muy bueno, muy popular, bendito al nombre del Señor. No tanto popular, porque muchas veces a la persona no le gusta tanto hablar de Dios, sino que solamente le gusta hablar de sus hazañas, de sus movimientos, de sus pensamientos. Pero hoy quiero hablar de Dios, bendito al nombre del Señor. Quiero que hablas tu Biblia conmigo. Si no tienes Biblia, quiero que escuches y prestes atención. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, su capítulo 62, verso 9. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentare la riqueza, no pongáis en ellas el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Jehová, que de Dios es el poder. Dios añada bendición a su palabra y nos siga bendiciendo de manera especial, que siga obrando conforme a su voluntad y conforme a su propósito en nuestras vidas. Bendito al nombre del Señor. Quiero que prestes atención, que te tomes 5 minutos de tu tiempo, porque lo que vamos a hablar es algo muy interesante y muy especial de parte de Dios. Amén. La palabra de Dios registra y enseña. Había un profeta en la antigüedad llamado Joel. Joel, en una de las ocasiones, mientras hablaba con Dios, Dios le dijo: Joel, escribe lo que te voy a decir, bendito al nombre del Señor. Y Joel escribió lo siguiente y dijo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Bendito al nombre del Señor. Hablando de los tiempos finales, de los tiempos de Dios manifestarse a través de su Hijo Jesucristo, bendito al nombre del Señor. De los tiempos poderosos y venideros, que eran tiempos para manifestar la gloria y el poder de Dios, bendito al nombre del Señor. También la Biblia registra y habla que había un hombre llamado José. Este hombre llamado José, Dios le hablaba a través de los sueños. Incluso le daba también el poder de la interpretación de los sueños. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios hacía como con José en ese tiempo eran cosas maravillosas, porque le llamaban el soñador, una persona que soñaba, que conectaba a través de ese sueño a Dios con las personas, o que conectaba el cielo con él. Bendito el nombre del Señor a través de los sueños. Esta es la forma de cómo Dios hablaba con él. Bendito el nombre del Señor. También la Biblia registra y enseña que Dios puede hablar de diferentes maneras. Dios puede hablarte en visión, en sueño, en revelación, a través de profecía. De todas las formas puede hablar Dios. Pero hay algo increíble y único que tiene que sucederte para que tú entiendas que te está hablando verdaderamente es Dios. Y es donde leímos, que dice que una vez habló Dios y 2 veces he oído esto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una cosa es que Dios hable la palabra, pero otra cosa es que Dios confirme la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque entendemos lo siguiente: Dios puede hablarme a través de un profeta y decirme que voy a visitar la nación. Dios puede hablarte a través de un profeta y decirte que vas a ser una adoradora o un hombre de Dios tremendo. Pero tiene que venir la confirmación de Dios, porque Dios habla las cosas, pero después las sella. Entendemos que Dios no es un Dios de mentira, que Dios es un Dios de pacto, de amor y de misericordia. Entonces Dios, cuando hace las cosas, las hace bien. Dios no va a decirte hoy una cosa y mañana va a decirte otra. No, Dios te va a hablar una palabra y te la va a confirmar para que tú entiendas que verdaderamente fue Dios quien habló contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso entendemos que cuando Dios habla, no habla cualquier gente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que muchas veces habla un profeta o habla un evangelista y nosotros no nos llevamos de la palabra que habla muchas veces. Pero cuando Dios nos habla, es un fundamento, es algo poderoso, es algo preciso que hacemos. La Biblia registra la vida de muchos de los personajes, bendito sea el nombre del Señor. Hablando de Gedeón, a cual Dios le habló, le dijo: hombre valiente y esforzado, bendito sea el nombre del Señor. Pero Gedeón no quería cumplir el mandato. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, hablando de David a Samuel, le dijo que es un hombre que tenía el corazón conforme del Dios, aunque hubiese pecado, aunque pecó con el tiempo y todo eso. Bendito sea el nombre del Señor.
Dios habló la vida de Moisés, bendito sea el nombre del Señor, para que corrigiera al pueblo, le diera cosas al pueblo, bendito sea el nombre del Señor, que creara la ley y todo eso. Y aunque Moisés no vio la tierra prometida, pero aún así Dios lo usó, bendito sea el nombre del Señor. El mismo personaje que mencionamos al principio, José, Dios le hablaba a través de sueños y le confirmaba las cosas, bendito sea el nombre del que vive. Pero también el mismo Pablo, Dios le hablaba también y le confirmaba las cosas. Lo que te estoy diciendo con todo eso es que Dios va a hablarte una vez y por otro lado te va a confirmar. Dios no te va a decir hoy que ese color que yo tengo es azul y que mañana me va a decir que es rojo. No, Dios me va a decir hoy es azul. Y el profeta, a través que Dios va a usarlo, la palabra que Dios me va a tiene que decirme que es azul. Porque en Dios no hay sombra de variación. Dios no te puede profetizar una cosa hoy y mañana saltarte con otra. No, ahí hay un espíritu de confusión. Y ahí es que entendemos que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que las cosas que habla, la habla clara. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Si Dios te dijo una palabra, te la dijo a ti, te dijo una palabra poderosa. Y si Dios ya te confirmó esa palabra, es que eso es verdadero y es cierto. El problema con muchos de nosotros muchas veces es que Dios nos da la palabra y no creemos. Y como no creemos, dañamos el propósito de Dios. Y como dañamos el propósito de Dios, Dios tiene que dejar la palabra ahí. No es que Dios va a cambiar la palabra, es que la palabra se va a quedar ahí frisada hasta que tú vuelvas a tomar la posición que Dios te dio. Porque hay que entender lo siguiente. Hay veces que estás en una posición y Dios te habla. Dios te dice, vas a ser alguien grande, vas a ser un líder, vas a tener un espíritu superior. Pero muchas veces nos movemos de la posición en la que Dios nos dejó. Entonces, como cuando nos movemos en la posición que Dios nos dejó, entonces la palabra se queda ahí. No es que Dios va a venir y te va a decir, no, mira, en esta posición ahora que te quiero. No, Dios en la posición que te dio la palabra, es la posición que Dios te quiere. Si tú te mueves de la posición, la palabra no se va a mover contigo, te vas a mover tú, pero la palabra va a quedar en el mismo lugar. Porque Dios cuando habla algo, lo habla claro. Por eso la misma Biblia dice que cuando Dios da una palabra, la palabra no vuelve a Dios hasta que no cumple lo cometido. Y si Dios te dijo a ti que vas a ir a la nación, aunque tú estés descarriado, Dios va a traerte y la palabra que Dios te dio te va a envolver y te va a traer para que vayas a las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué te estoy diciendo con esto? A ti descarriado, a ti hombre de Dios, a ti mujer de Dios. Cuando Dios habla, habla certeramente. Hablando David en los Salmos dijo, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, dijo, vale el poder. Tú puedes, Dios habla, Dios responde, Dios contesta. Muchas veces, aunque tú no escuches la voz de Dios audible, que te estoy diciendo esto, hijo mío, o aunque un profeta nunca se te tope y te diga, mira, Dios te dice esto, que todo lo otro, pero Dios puede hablarte en un sueño, puede hablarte incluso cuando abres la misma Biblia y Dios te dice las cosas, bendito el nombre del Señor. Lo que pasa es que hay que estar atento a la voz de Dios, hay que estar atento a la palabra que Dios te va a dar, porque Dios te puede hablar en el momento que tú menos te lo piensas. Y muchas veces, alguien me dijo, y también yo entendiendo lo siguiente, que muchas veces los sueños que nosotros tenemos, cuando un sueño no se interpreta, es como una carta no leída. Cuando tú no sabes la interpretación de un sueño, es como que yo te diga, te mande un recado en la carta y tú botes la carta, no sepas, sabes que te di en la carta, pero no sabes el contenido de la carta. Eso pasa cuando no interpretas el sueño. Ahora, hay personas que Dios no le dio la oportunidad de interpretar el sueño, pero hay personas que sí Dios se la dio. Entonces, busca una persona que sepa interpretar los sueños y cuéntale tu sueño. Si no te convence el sueño, busca otra persona que también sepa interpretar el sueño y ve si los dos personajes que tú buscaste te interpretan lo mismo, es que la palabra es verdadera. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay que entender, Dios no te va a confundir nunca. Si Dios te va a dar algo o te va a decir algo, te lo va a decir conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Hay que entender también lo siguiente, Dios nunca va a hablar fuera de su palabra. Si Dios te va a decir algo, te lo va a decir conforme a la palabra. Si Dios te va a mandar a las naciones a predicar, Dios te lo va a decir a través de su palabra, porque en su palabra dice que ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Todo mandato de Dios tiene que venir conforme a la palabra. Por eso es que vemos en muchas ocasiones que hay personas que tienen sueños extraños. No venga con sueños extraños. Tienes que venir con un sueño que tenga una interpretación concisa y precisa. Bendito el nombre del Señor. No creas que, no, porque yo soñé que yo venía, iba corriendo, iba brincando de casa en casa y casa alta. Esos son sueños a manera espiritual. Pero cuando tú te sueñas, que bendito el nombre del Señor, que tienes un niño, que vas caminando como un niño, y que de repente tú vas alimentando al niño, el niño va creciendo, esos son ministerios que estás hablando, porque la Biblia dice que Agar tenía un niño, y que cuando soltó el niño, Dios le dijo, le habló a través de un ángel, le dijo, mira, coge el niño y dice el nombre del Señor. Porque ya eso se entiende que es un ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto para terminar con este mensaje? Escucha la palabra de Dios.
y escucha la confirmación que Dios te va a dar. Si Dios te dijo que ella es tu esposa, entiende que Dios te dijo que ella es tu esposa. Si ella viene con la misma palabra que Dios te dio a ti, o ponle señales a Dios. Haz como Gedeón, Señor, si esto, si tú fuiste que hablaste, que el veñón aparezca mojado y todo seco, y apareció así. Si Señor, perdón, si fuiste tú que hablaste, que todo amanezca mojado, que todo amanezca seco y el vellón mojado, y ocurrió así. Pero no tientes la voluntad de Dios, no tientes la palabra de Dios, no busques tantas manifestaciones, no busques tantas confirmaciones de Dios, porque si Dios te habló la palabra, Dios es certero y es preciso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano Víctor Mateo en este su canal, Un Discípulo. Si no te has suscrito, pido que te suscribas, que active la campana de notificación, que le des like. Seguimos creciendo en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.